Vamos a comenzar porque es la hora y porque don Fermín tiene el tiempo un poco justo, porque tiene que coger el tren para volver a su punto de destino, que es Pamplona. De modo que vamos a comenzar. Os digo algunas palabras de su currículum, aunque me ahorre algunas cosas porque es muy largo. Pero en fin, don Fermín Lavarga es de la diócesis de Logroño, Calahorra, la Calzada de Logroño, la diócesis un poco de tres cabezas, ¿no? Es canónigo también de la Catedral de Calahorra, es doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra y doctor también en Filosofía y Letras, concretamente en Historia, por la misma universidad. Se dedica a la docencia, aunque tiene también otros cargos pastorales en su propia diócesis, pero ejerce la docencia en la Universidad de Navarra y también en su diócesis. En la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra es el director del Departamento de Historia de la Iglesia. Y es también su director de una revista importante, Anuario de la Historia de la Iglesia. Y luego en su propia diócesis es director de un instituto de teología que tiene conexión con la Facultad de San Damaso de Madrid. Es también académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Sí, también es Hungría, en Sevilla. Ha impartido clases y conferencias en muchos lugares de España, de Hispanoamérica, ha publicado infinidad de artículos, obras colectivas, diccionarios, revistas. Concretamente, en cuanto a los libros, aquí hay uno que va a tener su protagonismo, publicado en la BAC, que se llama La Escuela de Cristo. También es muy experto en cofradías. Tiene un reconocimiento nacional e internacional en el mundo de las cofradías. Aquí habría mucho que decir, pero me lo voy a ahorrar, don Fermín, porque si no, es que no acabamos, ¿no? Es también el encargado de las peregrinaciones, del secretario diocesano de peregrinaciones de su diócesis. En fin, el día que falte su diócesis habrá que cerrarlo, ¿no? Y yo creo que nada más, vamos a escuchar con mucha ilusión. Me voy a quedar aquí simplemente para no ocupar una silla. Muy bien. Pues muchas gracias, don Juan, primero por la invitación a estar aquí en esta tarde y segundo por tan amable presentación. Lo de los cargos ya es propio de cualquier cura tener muchos cargos. O sea, ya no es simplemente porque uno valga mucho, simplemente porque hay que repartir los cargos entre los que estamos y toca a varios. Mientras no empiecen a llenarse los seminarios otra vez, que yo espero que no tarde mucho, pues esto es la vida misma. Pues estoy muy contento de estar aquí esta tarde, sobre todo porque hoy cumple 500 años el Caballero de Gracia, que eso no se puede decir todos los días. 500 años, del 24 de febrero de 1517 al 24 de febrero del 2017. Estamos hoy en su cumpleaños. Bien, es una efeméride desde luego que es para recordar y para darle gracias a Dios por ella. ¿Cómo me encontré yo con el Caballero de Gracia? Pues hay que decir que yo me encontré con el Caballero de Gracia estudiando esta otra institución, que es la Santa Escuela de Cristo, fundada aquí en Madrid en 1643, que después tuvo una difusión tremenda, y que comparte pues algunos rasgos de identidad los comparte con el Caballero de Gracia y lo que él vino a hacer en Madrid, que es a lo que yo me voy a dedicar esta tarde. Pero sobre todo a partir de un personaje peculiar, un personaje interesantísimo, que es el obispo don Juan de Palafos y Mendoza, congregante de esta congregación y piedra fundamental de la Santa Escuela de Cristo. Por lo tanto, a partir de su testamento, del testamento de don Juan de Palafos, pues ahí se ve cómo él efectivamente se viene a Madrid en un momento muy delicado de su vida, su noche oscura, podríamos decir, mientras se resuelve ese conflicto que le ha apartado de su amada diócesis de Puebla de Los Ángeles, y mientras está aquí en Madrid él necesita vivir de alguna manera en comunidad ese momento que él está viviendo tan duro de su vida, y sobre todo necesita una institución que le anime, que le apoye y donde él pueda experimentar una paz interior que necesita.
él busca un lugar donde encontrarse con Dios y lo encuentra. Lo encuentra en diversos lugares. Uno de esos lugares va a ser la congregación de los esclavos del Santísimo Sacramento, fundada por el Caballero de Gracia, y otra va a ser la Santa Escuela de Cristo. De hecho, en su testamento las menciona ambas, lo mismo que otras muchas. Voy a utilizar unas palabras de la sierva de Dios, Sor Cristina de la Cruz Arteaga. En la magnífica biografía que tiene de Palafox, dice: se inscribió en la del Refugio, dedicada a recoger a los desamparados, en la de la Magdalena, en la del Caballero de Gracia, en la del Ave María, fundada por el Beato Simón de Rojas, en ese momento beato, ahora ya es santo, también en la del Salvador, aunque entre todas sintió un particular amor por la Santa Escuela de Cristo, benemérita institución venida de Italia, hija espiritual de San Felipe Neri, y este es el punto capital de unión entre ambas instituciones. Bien, todas estas, las que acabo de mencionar, en las que se integra el Beato Palafox, pues tienen un denominador común. ¿Cuáles? Son asociaciones que promueven un nuevo tipo de espiritualidad. Es una espiritualidad en la que aparecen una serie de características comunes: culto solemne, tiempo para la oración mental y para la meditación, ejercicio habitual de la caridad. En el fondo estamos hablando de un tipo de espiritualidad que, evidentemente, sin apartarse de los núcleos tradicionales de la piedad católica, los enfoca desde una nueva perspectiva. Una perspectiva en la que se implica mucho más la persona, de manera que ya no se trata solo de asumir una serie de obligaciones o de devociones, sino de buscar configurar una nueva manera de ser cristiano, con repercusiones en todas las facetas y en todos los ámbitos de la existencia cotidiana. Esta nueva espiritualidad, profundamente asentada sobre un sano humanismo cristiano, procede de Italia, concretamente de los oratorios del Divino Amor, y tiene un exponente preclaro en San Felipe Neri. La presente ponencia, ¿qué es lo que va a tratar de poner de relieve? Pues la figura del Caballero de Gracia como puente, gracias al cual la espiritualidad de los oratorios del Divino Amor, y en concreto la espiritualidad filipense, se transfiere a España, entrando en contacto con la propia y peculiar forma de ser y de expresarse también en el ámbito espiritual del pueblo español, dando lugar a una interesantísima simbiosis de la cual son dos muestras: la Congregación de Esclavos y la Santa Escuela de Cristo. ¿Cuál es el Madrid que se encuentra el Caballero de Gracia cuando viene a vivir aquí? Pues una ciudad de unos 100.000 habitantes, una ciudad muy importante, es la capital del mundo, podríamos decir. Y en la corte, la vida religiosa, pues responde a los parámetros de la conducta religiosa, tanto privada como colectiva, propia de la España de los siglos XVI y XVII. Durante estos siglos, la religiosidad de los españoles alcanza todos los aspectos de la vida, tanto privada como pública. Frente a lo que ciertos historiadores pretenden hacernos ver, esa religiosidad era una religiosidad sincera, no fingida, aunque en algunos casos se mezclaran briznas de superstición debidas con toda probabilidad a la ausencia de una adecuada y profunda formación de las conciencias. Porque, en efecto, junto con una vida atestada de prácticas devocionales, se podía mantener sin conflicto aparente una conducta moral bastante alejada del ideal cristiano. La literatura del Siglo de Oro ha recogido magistralmente este tipo de comportamiento, y ahí tenemos, por ejemplo, que Miguel de Cervantes, refiriéndose a Rinconet y Cortadillo, pues se extraña textualmente, comillas, de la seguridad que tenían y la confianza de irse al cielo con no faltar a sus devociones, estando tan llenos de hurtos y de homicidios y de ofensas a Dios. Deberes ordinarios e inexcusables de todo cristiano español eran la asistencia a misa, la recepción de los sacramentos, la santificación de los días festivos, la práctica del ayuno todos los viernes del año. La religiosidad, podríamos decir, empapaba la vida cotidiana. Para ello, una auténtica multitud de clérigos se afanaba en ofrecer reclamos que atrajeran a los devotos a sus iglesias, conventos y monasterios. Gran problema fue este de la sobreabundancia del clero en la España de los siglos modernos, a diferencia de los de hoy. Según estudios ponderados, a finales del siglo XVI, por tanto, en tiempos del Caballero de Gracia, había en España en torno a 66.000 clérigos.
Bien, un sacerdote, Gil González Dávila, un poco más tarde dirá: sacerdote soy, pero me temo que seamos más de los que fuera menester. Este estado de cosas evidentemente podía apreciarse también en Madrid, ya que la corte era un fiel reflejo de lo que ocurría en el resto de España. También Madrid ofrecía un panorama abigarrado y variopinto de iglesias, monasterios, conventos, oratorios, ermitas y santuarios al servicio del pueblo fiel y al cuidado no solo del clero secular, sino también de las distintas órdenes y congregaciones que habían ido asentándose en la villa, fundamentalmente a partir de que se estableciera en ella la corte. Podemos decir que el Madrid de los Austrias es una ciudad levítica. En 1659, el número de clérigos que residía en la corte ascendía exactamente a 5.235, entre seculares y regulares, de los cuales, curiosamente, tan solo 250 desempeñaban cargos parroquiales. Y además, todos ellos conformaban el venerable cabildo de curas y beneficiados de Madrid. Bien, quizás el dato más sorprendente de Madrid de la época, desde el punto de vista que nos estamos refiriendo, es que no era cabeza de un obispado, sino que formaba parte del extensísimo y poderosísimo arzobispado de Toledo. Evidentemente, desde que se instaló en Madrid la corte, el arzobispo de Toledo comenzó a venir mucho más, pero sobre todo instituyó aquí un vicario foráneo, que tenía su tribunal de primera instancia y tenía también una curia muy similar a las que existían en Toledo y también en la ciudad de Alcalá de Henares. No obstante, aunque no vivía el arzobispo de Toledo en Madrid, residía a temporada, sí que habitualmente un obispo auxiliar solía vivir aquí, pero el que sí residía de fijo era el nuncio. El nuncio del Papa, dado que era la corte, el lugar donde residían los reyes, pues residía en Madrid. El nuncio tenía su propia jurisdicción. También había una jurisdicción exenta que era la de los reales sitios, que se restringía a las personas de la familia real y evidentemente podríamos hablar de la confusión a la que tantas jurisdicciones podía dar lugar, teniendo en cuenta que además estaba el Tribunal de la Santa Inquisición y las órdenes y congregaciones también estaban exentas. Bueno, desde el punto de vista de la organización parroquial, en tiempos del Caballero de Gracia, Madrid tenía 13 parroquias y 6 ayudas de parroquia. Evidentemente la ciudad había crecido exponencialmente desde que se instala aquí la corte. Las parroquias más importantes por el número de feligreses que tenían eran las de San Ginés, San Martín, San Sebastián y San Justo. A finales del siglo XVI, entre estas 4 reunían al 70% de la feligresía madrileña. Claro, evidentemente tenían que poner iglesias auxiliares, porque si no, no era posible atender. Los monasterios a finales del siglo XVII eran 63. Junto a estos habría que sumar otros 30 lugares de culto, en conjunto un centenario y medio de edificios religiosos para una población que osciló entre los 100 y los 150.000 habitantes. Las órdenes religiosas habían ido llegando a la ciudad de Madrid, a la villa y corte de Madrid, mejor dicho, de una manera muy característica del cambio que experimenta la ciudad. Comienza a ser la corte y a partir de 1561 las órdenes religiosas invaden, podríamos decir, la ciudad de Madrid. Son muchísimos los monasterios, tanto masculinos como femeninos, no me puedo detener yo ahora a referirlos ni tan siquiera. Pero bueno, en conjunto podemos decir que era una ciudad en la que la presencia religiosa era realmente muy notable. Junto a esto teníamos 996 patronatos, 600 obras pías, 5.300 fundaciones de misas y bueno, muchas más instituciones a las que evidentemente no me puedo referir. Antes hemos hablado de cofradías, también había muchas cofradías. Entre finales de la Edad Media, entre finales del siglo XV y hasta el comienzo del siglo XIX, hay constancia de la existencia de 550 cofradías en Madrid. Esto nos habla de la potentísima vida religiosa que existía en la corte.
Cofradías de todo tipo, cofradías sacramentales, del Santísimo, de Semana Santa, de la Virgen, de los Santos. Bueno, todas estas cofradías tenían su sede fundamentalmente en los conventos. Hay que decir que todo el año litúrgico pues tenía sus manifestaciones exteriores con sus procesiones y con sus grandes devociones que se van difundiendo en esta época, sobre todo devociones marianas. Crece mucho la devoción a la Virgen de Almudena, a la Virgen de Atocha. A partir de 1682 pues es un hito en la religiosidad madrileña la llegada del Cristo de Medinaceli también. 1622 es un año importantísimo por la canonización de San Isidro. Es decir, hay toda una serie de devociones que están muy presentes en el espectro, en el contexto espiritual. Bien, y en todo este abigarramiento, podríamos decir, de instituciones, de cofradías, observamos durante el siglo XVII el nacimiento de un nuevo tipo de asociaciones religiosas, que son las esclavitudes. A partir de comienzos del siglo XVII nacen las esclavitudes y otras congregaciones con nombres similares que ya no buscan solo organizar actos exteriores, sino que lo que buscan es la perfección cristiana por medio de una serie de prácticas entre las que destaca la oración mental, la disciplina y otros ejercicios de penitencia, la recitación de oraciones y preces devotas y sobre todo la práctica de la caridad, especialmente en cárceles y hospitales. Bien, una de estas instituciones es precisamente la Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento, fundada por el Caballero de Gracia. Jacobo de Gracis llega a Madrid y se ve deslumbrado por esta ciudad. Yo creo que se enamora de Madrid, porque teniendo el conocimiento que tenía de tantos lugares, pudiendo haber fijado su residencia donde hubiera querido, en París, en Roma, sin embargo, él vuelve en 1565 a Madrid y aquí se queda. El Caballero de Gracia conoce Madrid y a partir de este momento va a ser una ciudad que va a estar muy estrechamente vinculada con el Caballero de Gracia. Antes he dicho que él tiene una misión, una función, podríamos decir, y es la de acercar, hacer de puente entre la espiritualidad que él ha conocido en Italia y la España que en ese momento él conoce. Podríamos decir que el embajador espiritual de Italia en España fue el Caballero de Gracia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en muchas de las fundaciones se va a ver ese papel que él tiene como de mediador, de puente. Por ejemplo, en la fundación del Hospital de los Italianos. En la fundación del Hospital de los Italianos tiene un papel fundamental, destacadísimo. En el siglo XVI y en el siglo XVII, en Madrid, he dicho antes, era la capital del mundo. Por tanto, era muy frecuente que hasta Madrid se acercaran pues personas de todas las naciones y que aquí se asentaran porque eran personas que estaban trabajando al servicio diplomático, por ejemplo, negocios. Bueno, en cualquier caso, también es cierto que en este momento empiezan a desarrollarse una serie de instituciones para la atención de las naciones, como son los hospitales. Y entre todos ellos, el primero que nace es el Hospital de San Pedro y de San Pablo de los Italianos. Como la corte iba haciendo asiento en esta villa, dice Jerónimo de Quintana, y concurrían a ella por esta causa de varios reinos, los extranjeros empezaron a hacer hospitales donde curar los pobres enfermos de su nación. Los primeros que dieron principio a esta obra tan pía fueron la nación italiana, que respondiendo a su mucha religión y piedad, teniendo la de los pobres que vienen de aquellas partes a residir a la corte, edificaron en ella este hospital las personas principales de ella. Y entre esas personas principales aparece precisamente el Caballero de Gracia. Fray Alonso Remón, su biógrafo, dice: teniendo noticia de lo mucho que padecían algunos pobres extranjeros cuando caían enfermos, hizo con la nación italiana que se fundase el Hospital de los Italianos, que hoy está en el aventajado edificio que se sabe fundado en la carrera de San Jerónimo. Bien, importante, por tanto, el Caballero de Gracia es pieza clave a la hora de establecer aquí un hospital para los italianos. Ese hospital de los italianos lo van a atender fundamentalmente clérigos italianos y muchos de ellos clérigos regulares
o también mínimos o de otras fundaciones italianas. Y aquí es donde van a llegar los primeros miembros de la congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Y uno de ellos va a ser precisamente el fundador de la Santa Escuela de Cristo. Bien, por otra parte, y no me voy a detener en ello, es clave también el Caballero de Gracia a la hora de asentar aquí una nueva forma de vida religiosa, como son los clérigos menores de San Francisco Caracciolo. También es importante ver esa misión que él tiene para patrocinar de alguna manera esa fundación en Madrid de una institución nacida en Italia. Podríamos hablar también de la devoción a la Virgen de Loreto que él promueve, incluso con la fundación del Colegio de Niñas. Son todos rasgos que nos hacen ver cómo él, estando aquí, sin embargo, se considera o ejerce como una especie de difusor de esa espiritualidad italiana que, no obstante, va a tener el mejor de sus exponentes en la transmisión de la espiritualidad del Oratorio de San Felipe Neri. Probablemente el Caballero de Gracia es el primero que da a conocer al santo florentino en España por la profunda huella que en él habría dejado. Bien, sabemos que con ocasión de la canonización de San Felipe Neri, fue un día magno, el 12 de marzo de 1622. Piensen ustedes que ese mismo día se canonizaron a San Isidro, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri. Ahí es nada, ¿eh? Bien, ya saben lo que decían los romanos, que son muy malos y no se les había olvidado todavía lo del saco de Roma. Decían que ese día habían canonizado a 4 españoles y a un santo. Este era un dicho muy malicioso. Hoy el Papa ha canonizado a 4 españoles y a un santo. Bien, en cualquier caso, pues la celebración de esta magna canonización tuvo una repercusión tremenda. Y en todas las ciudades de España se hicieron grandes fiestas. Y como no, en Madrid que había canonizado a San Isidro. Bueno, pues hizo una procesión solemnísima el 19 de junio. Entonces, evidentemente, a San Isidro pues lo celebraba la propia ciudad, a San Ignacio, a San Francisco Javier los jesuitas, a Santa Teresa los carmelitas, pero aquí ¿quién se encargaba de promover la fiesta de San Felipe Neri? Bueno, pues no había todavía quien se encargara, y lo hicieron precisamente esos clérigos que habían venido a atender el Hospital de los Italianos, y fue en el Hospital de los Italianos donde por primera vez se puso una imagen de San Felipe Neri. Bien, una relación que tenemos de las fiestas que se hicieron dice: los italianos tienen a San Felipe Neri en su iglesia del Hospital de esta nación con tanta pompa y riqueza que basta ver quién son en materia de competir y levantar sus ánimos en honra de sus santos. Bien, efectivamente, todavía no había quien llevara adelante la devoción de manera institucional, podríamos decir, pero a nivel individual sí que habían empezado a llegar ya algunos miembros del oratorio, entre ellos el padre Giovanni Battista Ferruccio, que es quien funda la Santa Escuela de Cristo. Bien, no obstante, podríamos decir que las primeras noticias que tenemos de esta influencia de San Felipe en Madrid habría que rastrearlas en cualquier caso en torno al Caballero de Gracia. El Caballero de Gracia es un precursor de alguna manera del propio oratorio en España. Así lo señala, por ejemplo, el gran historiador oratoriano Giovanni Marciano en las memorias históricas de la Congregación del Oratorio. En el último de sus volúmenes, publicado en 1702, dice textualmente, lo he traducido al italiano, pero a nota de pie de página va el texto en italiano: quiso el Señor que antes de la fundación del oratorio en esta gran corte se pudiera ver ya un esbozo de lo que es, porque un sacerdote de noble estirpe llamado Giacomo de Gratis y conocido comúnmente como el Caballero de Gracia, introdujo algunos de los ejercicios espirituales que practicaban en Roma y en otras ciudades de Italia los padres del oratorio, y gustaron tanto que a su imitación muchas congregaciones de seglares que se fundaron después en Madrid abrazaron los mismos ejercicios. Dice: no me resulta conocido cómo y en qué circunstancias tuvo noticia de los mencionados ejercicios este noble eclesiástico, pero me agrada creer que los adoptó porque tuvo algún trato con el santo patriarca Felipe, y que por su consejo, o al menos siguiendo su ejemplo, se sintió movido a introducir algunos de sus ejercicios en la Real Corte de España. Y me da motivo para afirmarlo el gran Agustín Barbosa, obispo de Ugento, insigne jurisconsulto y célebre escritor.
el cual compuso en lengua castellana un breve compendio de la vida de nuestro santo padre Felipe, que él intituló Sumario de la vida y milagros de San Felipe Neri y que apareció después a la luz por medio de la imprenta en el año 1689. En efecto, ¿quién es el primero que nos da este dato de que el Caballero de Gracia ha conocido a San Felipe y es el que trae a España los ejercicios del oratorio? Pues es el obispo Agustín Barbosa, que fue destacado miembro y miembro también de la Junta de la Congregación de Esclavos. Él dice, bueno, Barbosa es un célebre canonista y tiene un prestigio internacional, podríamos decir, ya lo tenía en su tiempo. Marciano, por ejemplo, dice que es un gran homo porque supo compendiar en breves trazos, por así decir, las virtudes más heroicas y las obras maravillosas del santo y las ocupaciones de la congregación por él fundada. En esta obra, Barbosa habla de algunos célebres eclesiásticos que, siguiendo el ejemplo y los consejos del Santo Padre Felipe Neri, ayudaron mucho al prójimo. Y hablando del Caballero de Gracia, dice textualmente: el noble sacerdote Giacomo de Gratis, llamado el Caballero de Gracia, puso en práctica en Madrid muchos de los ejercicios espirituales del oratorio de Roma, y a su imitación también lo hicieron muchas congregaciones fundadas después en la misma villa y corte de nuestro rey de España. De manera que el trato, los consejos, doctrina y ejemplo de San Felipe Neri constituyeron un incentivo para que nobles sacerdotes coetáneos hicieran posible la reforma en una gran parte del mundo. Interesantísimas palabras. Estas están publicadas en un libro que apareció en Madrid en 1689, son de Barbosa, y me parecen interesantísimas sobre todo por cuanto habla aquí no solamente de esta transmisión del espíritu filipense, sino porque ya deja ver que esta institución del oratorio y de las prácticas del oratorio van a servir para la reforma de la vida espiritual y de la sociedad. Interesantísimo en la época en que lo dice. Bien, la relación del Caballero de Gracia con San Felipe Neri está ahí supuesta, no hay posibilidad de certificarla, pero lo cierto es que en numerosas ocasiones se habla de esta relación. Las constituciones antiguas de la congregación dicen: deseoso el Caballero de Gracia de que en su casa e iglesia ya dedicadas a Dios se perpetuasen los cultos y ejercicios públicos espirituales de oración mental y vocal, disciplina y pláticas que había establecido en ellas e introducido en esta corte, a imitación de lo que había practicado en Roma en el oratorio del glorioso San Felipe Neri, de quien fue hijo espiritual. Por lo tanto, las constituciones mismas ya afirman que es el Caballero de Gracia quien ha participado de los ejercicios del oratorio en Roma y por eso, al haberlos conocido, los puede traer a Madrid e instituirlos aquí. Y habla ya de San Felipe como padre espiritual del Caballero de Gracia, o del Caballero de Gracia como hijo espiritual de San Felipe. Marciano copia exactamente lo mismo, dice lo mismo. Y luego otros autores pues también han hablado de que es hijo espiritual de San Felipe, hasta los que actualmente se han ocupado de redactar la biografía, pues como Sanabria y Arangüena, que está por aquí, con lo cual esta tradición, podríamos decir, se ha ido perpetuando de tal manera que hay una conciencia bastante clara de que, en efecto, el Caballero de Gracia, como hijo espiritual de San Felipe, es quien trae a España el espíritu de San Felipe. Bien, hay una obra muy clásica sobre el espíritu de San Felipe Neri y ahí se señalan las principales características de su escuela ascética o espiritual. El padre Luis Buseró es el autor de este libro, es un libro antiguo, es de 1922, pero es un clásico, podríamos decir. Entonces, ahí señala una serie de rasgos. ¿Cuáles son los rasgos característicos de esta escuela ascética o espiritual de San Felipe Neri? Pues dice: fue apóstol de la caridad y de la humildad, también de la secularidad, y uno de sus rasgos distintivos fue la alegría. Entre los métodos más típicos y utilizados por el santo para atraer a las almas, singularmente a los jóvenes, se señala de modo particular el cultivo de la música y la celebración de un culto muy solemne. Bien, pues todos estos rasgos, todos, absolutamente todos, aparecen en la congregación de esclavos del Santísimo Sacramento. Por tanto, podemos hablar con fundamento, creo yo, de una impronta filipense en la venerable congregación de esclavos. Yo creo que esta vinculación
por medio del Caballero de Gracia con el espíritu de San Felipe Neri es evidente. Voy a poner algunos ejemplos. Uno muy característico, la devoción a la Eucaristía. La devoción a la Eucaristía, según afirma Fray Alonso Remón, el Caballero de Gracia estaba tan lleno de amor de Dios y de caridad para el prójimo que, doliéndose y lastimándose de que en una corte tan concertada como la de España la juventud se dejase llevar por algunos entretenimientos demasiado profanos y ociosos, acudió a nuestro Señor. Con muchas oraciones y lágrimas le suplicó le diese luz y le descubriese algún camino para que se pudiesen evitar aquellas ofensas. Con esto cobró ánimo y empezó a hacer fiestas al Santísimo Sacramento del altar. Importantísimo, juventud. Un rasgo muy distintivo también de los intereses apostólicos de San Felipe Neri. Segundo, la promoción festiva del culto al Santísimo Sacramento. Esto no era una novedad en España. La promoción del culto al Santísimo en España tenía figuras tan destacadas como Teresa Enríquez, la loca del Sacramento, a la que había ayudado, por cierto, muchísimo el venerable Fernando de Contreras. Por el otro lado, estrictamente contemporáneo del Caballero de Gracia es San Juan de Ribera, que en Valencia promueve un culto estrictamente tan barroco, solemne y fastuoso como el que aquí podía estar desarrollándose gracias a la iniciativa del Caballero de Gracia. La procesión del Corpus Christi en estas fechas se está consolidando en todos los sitios como la gran manifestación cultual del año litúrgico. El esplendor y la solemnidad del Corpus Christi se fragua en estos años, especialmente después del Concilio de Trento y a raíz precisamente de la negación de la presencia real por parte de los protestantes. Así es que el Caballero de Gracia, pues de alguna manera es el promotor en la ciudad de Madrid de este culto al Santísimo. León Pinelo dice: entre las ocupaciones que entonces eligió fue una el celebrar fiestas del Santísimo Sacramento, adornándolas con músicas, fuegos, altares, colgaduras, fiestas literarias y otras circunstancias pías y devotas. Según estableció el Caballero de Gracia, el culto al Santísimo debe formar parte consustancial de la vida de los esclavos y tendrá una manifestación de especial solemnidad cada primer domingo de mes en la celebración de las 40 horas, que por cierto serán en estos días de carnaval, como desagravio, en la solemnidad de la Ascensión y especialmente en la octava del Corpus. Todos estos días, evidentemente, son días señalados, pero es que él quiere que los esclavos sean devotos del Santísimo cada día y en cada hora y en cada minuto, hasta el punto de que cuando se encuentren unos con otros se saluden con una alabanza al Santísimo Sacramento. Por otra parte, el Caballero de Gracia promueve el adorno de las iglesias para que cuando se expone su Divina Majestad, como sigue diciendo Fray Alonso Remón, cada iglesia no parezca sino un paraíso. Parezca un paraíso. Bueno, pues este desarrollo del culto al Santísimo puede tener como padre y fundador en Madrid, concretamente al Caballero de Gracia, y esto él lo trae también de esas congregaciones italianas, los oratorios del Divino Amor, también de San Felipe Neri, donde el culto al Santísimo era pieza clave y fundamental. No me puedo dedicar mucho a comentar cada uno de estos rasgos, pero otro importantísimo es la devoción a la Virgen y especialmente a la Inmaculada Concepción. También era un rasgo característico de la devoción mariana en el oratorio, pero es que en este caso adquiere ese rasgo típicamente español de el voto de sangre. Es decir, de incluso llegar a ofrecer la vida, si preciso fuera, por defender que la Virgen María fue concebida sin pecado original en el primer instante de su ser natural, como ya recogen textualmente las reglas de 1781. Bien, el mismo hecho de que al final la fundación de la casa del Caballero de Gracia sea de monjas concepcionistas, pues tiene mucho que ver también con esto, porque en realidad Santa Beatriz de Silva funda una orden religiosa que en el espíritu franciscano lo que se dedica es a promover el misterio, en ese momento todavía no declarado dogma de fe, de la Inmaculada Concepción. Otro rasgo característico, el ejercicio de la caridad. Es una característica esencial de los oratorios del Divino Amor. La caridad por medio del ejercicio de las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Y también está aquí en las constituciones
la obligación que tienen los miembros de la visita a los hospitales y cárceles y de socorrer a los pobres. Este rasgo es un rasgo medular en la espiritualidad de los oratorios del Divino Amor y en la espiritualidad del oratorio de San Felipe. Y también lo es en la congregación de esclavos. Los biógrafos del Caballero de Gracia han destacado como merece todas las iniciativas que en este sentido desarrolló el Caballero de Gracia. Por ejemplo, con Bernardino de Obregón pone en pie el Hospital de los Convalecientes. Es una modernidad terrible. Se adelantan a los tiempos, podríamos decir, movidos y urgidos siempre por el amor al prójimo, por la caridad. El propio establecimiento del Hospital de los Italianos, en el fondo es para la asistencia a los italianos que no tienen recursos, porque los ricos no lo necesitan. Es para los pobres que no tienen dónde recogerse. Bien, y otras iniciativas más podríamos señalar de haber tenido más tiempo. Es importante también, y no quiero dejar que pase este momento para recalcarlo, la importancia que se da a la liturgia y al culto, y también a la promoción de las artes como método para atraer. Esto que está tan claro en el caso de San Felipe Neri, la música, la predicación, una predicación sencilla, pero una predicación que llegue a los corazones para mover los corazones, no un ejercicio retórico, sino una predicación que mueva los corazones, un culto con una música que cree un clima de oración. Bueno, pues esto que es tan típico del oratorio es también lo que el Caballero de Gracia establece en Madrid y lo hace de una manera muy singular en el caso de la Congregación de Venerables Esclavos. Bien, esta espiritualidad de San Felipe Neri, que aparece reflejada de esta manera, yo creo que tan evidente, aparece también en la Santa Escuela de Cristo. Por eso me parece que son dos instituciones muy interesantes y me voy a permitir ahora decir alguna cosita sobre la Escuela de Cristo, porque claro, yo he dicho aquí varias veces, he mencionado la Santa Escuela de Cristo y muchos dirán, ¿y eso qué es? ¿Qué es la Santa Escuela de Cristo? Bueno, pues la Santa Escuela de Cristo nace en el Hospital de los Italianos, en este ámbito espiritual, por tanto, de italianos que residen en la corte de Madrid. Y el fundador es un oratoriano, Juan Bautista Ferruccio, que el 26 de febrero de 1653, con un grupo de clérigos y de laicos, funda en este Hospital de los Italianos esta escuela. ¿Por qué se llama escuela? Porque tienen un maestro, que es Cristo. ¿Y de qué se trata en esta escuela? De aprender de Cristo, de aprender de las virtudes de Cristo para vivirlas. Son unos varones piadosos que tienen como finalidad el aprovechamiento espiritual y aspirar en todo al cumplimiento de la voluntad de Dios, de sus preceptos y consejos, dicen las constituciones, caminando a la perfección cada uno según su estado y las obligaciones de él, con enmienda de la vida, penitencia y contrición de los pecados, mortificación de los sentidos, pureza de conciencia, oración, frecuencia de sacramentos, obras de caridad y otros ejercicios santos que en ellas se enseñan y practican, con aprecio grande de lo eterno y desestimación de lo temporal, buscando todos en su estado el camino y senda estrecha y más segura de salvarse. Bien, fue Juan de Palafós el encargado de la redacción de las constituciones definitivas. Gracias al apoyo que recibieron los miembros de la Escuela de Cristo de Madrid, esta se difundió por toda España, por América, y llegó a Roma también. Hubo más de 400. Eran unas personas piadosas, siempre hombres, solo de hombres, que en este caso ya no tenían como finalidad fundamental organizar funciones religiosas, como podría tener una cofradía, ni tan siquiera practicar la caridad. No, tenían una finalidad mucho más alta. Dice, aprender del Divino Maestro. Deben ser los discípulos de tal escuela varones apartados de los vicios, engaños y vanidades del siglo, que con verdadero conocimiento y firme resolución deseen agradar en todo a Dios nuestro Señor y cumplir siempre su santa voluntad. Dice, deben ser devotos, piadosos, caritativos, modestos, sufridos y ejemplares, y entre ellos deben tratarse con amor, igualdad y caridad fraternal, porque los hermanos de la Escuela de Cristo son hermanos. Por ello, siempre se piensa que
su número no debe ser muy elevado y se limita a 72. ¿Y por qué 72? Para recordar a los 72 discípulos de Cristo. Lo más novedoso, no obstante, de la institución, de la Santa Escuela de Cristo, es que establece un plan de vida para sus hermanos. Una vez a la semana, los jueves, se reúnen en la Santa Escuela, a puerta cerrada y en secreto. Y tienen unos ejercicios que en cierta manera son bastante similares a los que tiene también el Oratorio de San Felipe Neri y en cierta manera la congregación. Pero no es lo más importante, podríamos decir. Esa reunión no es lo más importante. Lo más importante es este plan de vida que establecen. Porque dice las constituciones: ayuda mucho al cumplimiento de las obligaciones y ejercicios de devoción distribuir el tiempo con orden y medida. Así, cada día por la mañana ordenarán y harán dirección de todas sus acciones, pensamientos, palabras y obras a mayor gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, un ofrecimiento de obras. Después asistirán a la Santa Misa con atención y reverencia. Después acompañarán al Santísimo Sacramento cada día. Por otra parte, tienen que tener meditación cada día. Repetir la jaculatoria que se señala para cada semana. Hacer lectura espiritual y por la noche examen de conciencia. Es decir, todo este plan está ya establecido. Por otra parte, como era costumbre en la época, comulgarán una vez a la semana. No se establece cada cuándo se tienen que confesar, porque se supone que cada uno se confiesa cuando le hace falta, pero sí era estrictamente obligatorio e imprescindible para inscribirse tener director espiritual. Por lo tanto, nadie se podía incorporar a la Santa Escuela de Cristo que no acreditara llevar dirección espiritual. Con lo cual vemos que es una institución que en efecto lo que busca es un cambio radical en la vida de sus hermanos. Tiene esos ejercicios semanales que son celebrados en secreto, pero con un fasto espectacular en la medida de lo posible, y luego en unos determinados días del año tienen que practicar la caridad. Concretamente, aquí se establece que todos los domingos del año vayan al Hospital General. Y además dice: los sacerdotes a confesar y consolar a los enfermos, y los seglares a ayudarles en el momento de la comida y a limpiarles. Y 3 veces al año tienen que ir a las cárceles. Tienen que ir por Navidad, en Cuaresma y en la fiesta de la Porciúncula, y también con la misma finalidad, para ver si consiguen entre todos que los presos se confiesen y puedan comulgar. Bien, la Escuela de Cristo tiene un evidente carácter cristocéntrico en el que todo está referido a Cristo, pero también tiene una evidente impronta mariana que aparece en todos los rasgos de las constituciones y una presencia muy fuerte de la espiritualidad filipense. Ahora bien, ¿qué diferencias y semejanzas podemos establecer entre la congregación de esclavos y la Escuela de Cristo? Bueno, pues yo creo que existen notables semejanzas, pero también destacadas diferencias. Por ejemplo, ambas tienen una estructura organizativa bastante similar. La Santa Escuela, sin embargo, tiene un número restringido de miembros, ya hemos dicho, 72, y exclusivamente varones. Seglares, clérigos regulares o clérigos seculares, pero siempre varones. La esclavitud, sin embargo, admitía también a las mujeres. La Santa Escuela cuenta con un oratorio que durante los ejercicios permanece herméticamente cerrado, pero en las constituciones aparece como un punto fundamental que no se puede organizar nunca ningún acto externo. Y esto a la Escuela de Cristo a veces le trajo hasta problemas. Dice por las constituciones: porque esta escuela es más interior y retirada, y su principal instituto los ejercicios de mortificación y penitencia. Bien, no hacen nunca ningún acto externo, es todo a puerta cerrada. Bien, este extremo, unido a la recomendación de no referir a los que no son de la escuela los ejercicios y cosas particulares de ella, hizo que fuera muy poco conocida y que a veces hubiera sospechas sobre la propia Santa Escuela. Bien, por lo que se refiere al desarrollo de los ejercicios de los jueves, son muy parecidos, como he dicho, al oratorio y en cierta manera a los que desarrollaban también los congregantes, salvo que en la Escuela de Cristo no estaba prescrito el rezo del Santo Rosario, pero por lo demás había oración mental, meditación, plática espiritual y disciplina, cada semana, salvo en Navidad y en tiempo de la semana de Pascua. Pero, por lo demás, esos ejercicios semanales son muy similares, porque todos beben de la misma fuente, que son los ejercicios del oratorio.
Por otra parte, también se establece la obligación caritativa. En el caso de la Escuela de Cristo ya he mencionado que es todos los domingos y en esas otras 3 fechas del año se va a las cárceles también. Bien, como modo de vivir la humildad personal y colectiva, los hermanos se denominan y se dirigen los unos a los otros anteponiendo siempre el adjetivo de indigno. Y esto aparece también en la congregación, por lo tanto es un rasgo que las une. La espiritualidad evidentemente es semejante, como derivada en ambos casos de San Felipe Neri y de su oratorio. Es una piedad cristocéntrica, donde el culto eucarístico es muy importante, mucho más evidentemente en la congregación de esclavos que en la Escuela de Cristo, donde eso sí, se celebra con gran fiesta el día del Corpus. También ambas dos son estrictamente hablando inmaculistas, en el sentido de que para ingresar en las dos hacía falta hacer el voto inmaculista, si no, no se podía ingresar en ninguna de las dos. Y también podríamos referirnos a que la espiritualidad en ambos casos es de corte claramente filipense. Bueno, en conjunto puede concluirse que la Santa Escuela busca dar forma a la vida toda de sus miembros mediante una especie de plan de vida, mientras que la esclavitud, aunque establece algunas obligaciones, queda más circunscrita a los ejercicios corporativos. También las personalidades que formaron parte de ambas nos hablan de la complementariedad que ambas instituciones llegaron a tener. En las historias, tanto de la esclavitud como de la Santa Escuela de Cristo, aparecen nombres insignes. Ya me he referido a don Juan de Palafox y Mendoza, también me he referido a Agustín Barbosa, podríamos referirnos al célebre bibliógrafo Nicolás Antonio, que también fue miembro de ambas instituciones. En cualquier caso, me parece que sería interesantísimo hacer un correlato entre los miembros de la Escuela de Cristo y los miembros de la congregación, porque ahí encontraríamos esa relación que nos permitiría certificar documentalmente cómo el mismo espíritu de San Felipe se vive por ambas vías y cómo en el fondo tanto la congregación puesta en pie por el Caballero de Gracia como la Santa Escuela de Cristo busca que sus miembros sientan en lo más íntimo del alma esa llamada de Dios a la santidad. Yo creo que en este 5º centenario del Caballero de Gracia, en el que pues desde aquí, desde su iglesia y Real Oratorio, se está promoviendo su proceso de beatificación, pues yo creo que el regalo que de alguna manera el Caballero de Gracia a los 500 años de su nacimiento hoy nos sigue haciendo es ese volver a recordarnos que estamos llamados a ser santos y que estas instituciones nacieron precisamente para eso, para que fuera más sencillo ser santos y que ser santos en el fondo lo que constituye la santidad es ese deseo de imitar a Cristo. Yo creo que el Caballero de Gracia puede considerarse legítimamente el introductor en España de la espiritualidad del oratorio de San Felipe Neri, y me parece que incidiendo en estas características, como hemos hecho, creo que se puede demostrar, y también me parece que es un punto interesante para seguir trabajando. Yo creo que todas estas conferencias, al menos en mi caso, lo que han hecho o han contribuido es a acercarme más a esta figura del Caballero de Gracia y de pronto darnos cuenta de esas figuras que están ahí en la historia y que a lo largo de los siglos han mantenido una vigencia. ¿Por qué? Porque lo que vinieron a decir no se pasa, no está caduco, está vivo como el Evangelio. Y lo que nos está llamando hoy también el Caballero de Gracia es a esto mismo, a darnos cuenta de que hoy también estamos llamados a ser santos y que todos los medios no tienen que ir sino en esta misma dirección. Pues por mi parte concluyo, más o menos ciñéndome al horario establecido, y ahora pues si a ustedes les parece bien, pues creo que podríamos durante unos minutos entablar un diálogo. Muchas gracias. A ver, aquí Primero, muchísimas gracias porque ha sido delicioso. Y segundo, tengo una pregunta. ¿Qué relación tiene toda esta espiritualidad con lo que ha enseñado San José María Escrivá de Balaguer? Bueno, pues cuando uno lee muchas vidas de santos, yo soy muy aficionado a leer vidas de santos, es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Y al final, cuando uno lee pues vidas de santos y obras de santos, se da cuenta de que todos coinciden.
¿Por qué? Porque en el fondo nos están proponiendo ser santos. Eso es lo que nos están proponiendo. La verdad es... Cada uno a su estilo y a su manera. Unos tienen, o de alguna manera van por una línea, otros por otro, pero en el fondo siempre todo acaba en lo mismo, en imitar a Cristo. Fijándose unos más en unos aspectos, otros en otros. Y yo creo que San Felipe Neri, el Caballero de Gracia, por tanto, la Escuela de Cristo, San José María Escrivá, inciden muchísimo en esa llamada a la santidad y sobre todo en la secularidad y en la llamada universal a la santidad. Es decir, no son unos pocos los que están llamados a ser santos, sino todos los bautizados, cada uno en su estado y condición. Y eso yo creo que es una línea que queda ahí a lo largo de la historia. Otra gran figura en esa misma línea podríamos incluir ahí a San Francisco de Sales, por ejemplo, en la Filotea, que lo dice muy clarito además. O sea, son hitos que a lo largo de la historia nos van recordando esa verdad fundamental que después el Concilio Vaticano II ha puesto tan de relieve, esa llamada universal a la santidad. Y en ese sentido yo creo que este es un aspecto que les une, me parece a mí, ¿eh? Oye, gracias a usted por la pregunta. No sé, alguna pregunta más. Sí, allí parece. A ver, perdón. Es muy difícil con los años que han pasado encontrar pruebas testigos ahora mismo de las virtudes del Caballero de la Gracia. Es imposible encontrar testigos, desde luego. Eso es imposible. Por eso hay establecida en la Iglesia una doble vía para los procesos de beatificación. Estos son los llamados procesos históricos. Es decir, aquí lo que hay que certificar de alguna manera es que hubo devoción cuando murió, que se mantuvo la devoción y que hoy de alguna manera se sigue manteniendo la devoción. El proceso lo que tendrá que declarar es que en efecto cuando el Caballero de Gracia murió con fama de santidad. Porque en efecto hoy no se puede llamar a ningún testigo a que declare. Pero no es el caso, no es ningún caso único. Hace poco hemos visto cómo el Papa San Juan Pablo II canonizó al indio Juan Diego, que bueno, pues era también de la misma época. Es decir, evidentemente también en ese caso hubo que tirar de papeles antiguos y certificar esa continuidad de la devoción. Y después ya, cuando eso llegue al final, ya los milagros se encargarán de hacer ver que eso puede tirar para adelante. Pero en el fondo ahora no se puede hacer otra cosa, es decir, no es posible hacer otra cosa. Lo que hay que certificar es eso, que ha habido una continuidad en la devoción. Sí, muchas gracias por su conferencia. Yo quería saber, como madrileño, ¿dónde estaba el Oratorio de Gracia? Porque es real, y entiendo que está aquí en la iglesia de Villanueva, y la calle se llamará por ello, pero ¿dónde estaba en origen el Oratorio de San Felipe Neri? El Oratorio de San Felipe Neri, cuando se funda, que es bastante posterior, yo creo que es en torno a 1660, estaba en la iglesia de San Felipe. Es decir, pero lo que pasa es que esto ya desapareció todo. ¿Dónde estaba? Se lo puedo mirar. Yo ahora no le puedo decir porque no me acuerdo. ¿Dónde estaba? La Escuela de Cristo sí le puedo decir dónde, porque era en el Hospital de los Italianos. Que tampoco sé dónde estaba. Sí, el Hospital de los Italianos es el edificio auxiliar del Congreso, el que está a la izquierda. San Felipe estaba en la Puerta del Sol. Esto es. No, pero esa era la iglesia de San Felipe. No, pero ese no era San Felipe Neri. No. Ese era San Felipe el Real. No, ese no era. En el Congreso, concretamente el Hospital de los Italianos estaba en Carrera de San Jerónimo, en la esquina con la calle Cedaceros. Y de hecho, el plano de Teixeira lo refleja, lo recoge perfectamente. Incluso hay una foto, queda una foto de finales del siglo XIX. Sí. En los paneles de la exposición en la plaza de la foto antigua. La plazuela del Ángel. Se ha fundado ahí, en la plazuela del Ángel, aquí, cerca de la iglesia de San Sebastián. Eso es, ahí. Del Ángel. Sí. ¿Esa continuidad de la devoción se vio de alguna manera afectada, truncada
por la desamortización y por la guerra civil, de alguna manera? Yo no soy especialista en el caballo de Gracia, aquí tienen más especialistas que yo, evidentemente, pero creo recordar que lo que más ha afectado a la devoción y a la fama ha sido toda la contaminación que ha habido en torno a la figura del caballero de Gracia. Me parece que eso es lo que más daño le ha hecho a la figura del caballero de Gracia. Es decir, la distorsión que hace de él una especie de Don Juan Tenorio, una cosa así. Eso sí que afecta, pero bueno, eso en efecto, como eso es una construcción literaria, se puede demostrar perfectamente que eso no corresponde con la verdad. No es el único caso que existe en la época, ¿eh? Si queréis, podéis llamar, aunque es un poco negativo lo que voy a decir, pero el otro día en Telemadrid sacaron un programa sobre el caballo de Gracia en el que no decía más que los tópicos tontos de siempre. Si queréis, podéis llamar y decir, oiga, eso es pura leyenda, hagan el favor de informar con veracidad y que den ocasión a que podamos informar objetivamente, cosa que vamos a intentar, por supuesto. Usted lo explicó muy bien el domingo antes de la misa, en Televisión Española. Don Juan, usted lo explicó muy bien. Sí. Que lo que usted está diciendo salió en un punto sobre la historia. Sí, lo tengo el programa, eso sí. Aquí las mujeres americanas. Bueno, no sé si esto... Diana, un poco más alto que no te oímos. No sé si esto forma parte de su especialidad, pero tengo curiosidad por saber cómo era Madrid en cuestión de religiosidad antes del final de la Reconquista. Bueno, pues 15 y un poco antes. no, pero la Reconquista es mucho anterior, realmente. Antes, yo creo que la diferencia radical de Madrid se establece con el establecimiento de la corte. Es decir, el Madrid anterior a los Austrias es uno y el Madrid posterior es otro, porque pasa de ser una localidad pequeña, con unos pocos centros de culto, a de pronto experimentar un crecimiento demográfico y urbanístico espectacular. Y eso es lo que verdaderamente cambia la ciudad de Madrid. Evidentemente, al estar aquí la corte, pues comienzan a llegar, por ejemplo, todas las congregaciones religiosas. Quieren tener aquí una casa, y hay algunas que tienen 1, 2 y 3. Por lo tanto, eso hace que el panorama religioso y espiritual se transforme radicalmente. Es decir, pasa de ser una ciudad pequeña, como tantas otras, a de pronto convertirse en la capital del estado más poderoso que en ese momento existía en el mundo. Es decir, eso transforma. Si nos vamos ya a la Reconquista, yo ahí ya no sabría decirle muy bien, porque tendríamos que hablarlo usted y yo y ver qué es exactamente lo que le interesa. Pero creo que hay buenas historias de lo que es la vida religiosa en Madrid a lo largo de los siglos. Yo he consultado algunas a la hora de preparar esto. Sí. Donde está la calle de San Felipe Neri, ¿habría habido una iglesia o convento ahí? Y es que no soy de Madrid y no sé dónde está la iglesia de San Felipe Neri. No sé dónde está la iglesia. ¿Dónde está la calle de San Felipe Neri? Porque en realidad el oratorio después sí que cambió de sitio, pero vamos, yo no sabría decirle. Hombre, las relaciones que por lo menos fueron canonizadas por San Gil todos juntos. Sí, pero vamos que la devoción a San Felipe Neri más o menos hay cierta constancia de cómo va llegando. Pero ya por qué la calle se llama así, si tiene alguna relación con tener ahí algún templo, yo ya no se lo sé decir. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Pues yo aprovecho para, primero, agradecer a don Fermín esta estupenda charla, conferencia, que yo creo que, aunque los que conocemos más el caballero podríamos conocer algunos datos, pero sin duda ha dicho otras cosas que nos va a ayudar a profundizar un poquito más en muchas cuestiones importantes de cara al proceso, Y cualquier conexión que podamos tener con los sabios de Navarra, entre los que se encuentra don Fermín, ¿no? Que nos puedan ayudar en estos temas, pues nos vendrá muy bien. Y ya recordar que mañana, como sabéis,
a las 7 de la tarde en el Casino Militar, aquí al lado del Centro Cultural de los Ejércitos, el número 13, que es la Gran Vía. Tenemos el homenaje al caballero, y habrá varias intervenciones de Fernando Díez Moreno sobre el servicio a la Iglesia de Jacobo como diplomático. Yo hablaré de su vida espiritual y de su fama de santidad. Juliana Congosto, la postuladora, pues también habrá también alguna intervención sobre la situación actual del proceso. El coro del oratorio interpretará algunas canciones. Vamos a estrenar por primera vez el himno al Caballero de Gracia, que todos tendrán en el folleto que se va a repartir mañana, al menos para que puedan seguir la letra. Y esto amenizado con una violonchelista virtuosa que interpretará canciones breves entre discurso y discurso. Y el domingo, misa solemne a las 12:15. Y para los muy madrugadores, si alguno tiene que ir luego a otro sitio y no puede venir a la misa de 8:15, que Radio Nacional de España va a retransmitir desde aquí. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien.